Acompáñenme al libro de Esther, capítulo 4, verso 14. Dice la escritura: porque si permaneces callada, repita conmigo, en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Cierre sus ojos un momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos, amado Dios. Que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Que seas tú, amado Padre, trayendo fortaleza a nuestro corazón. Que tú vengas quitando de nosotros todo desánimo, todo aquello, Señor, que nos pueda estar estorbando para cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Por fe, usted levante su mano derecha y la izquierda póngala en su corazón y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, que yo aprenda a ser como Esther, que representa una iglesia valiente, esforzada, pero sobre todo que aprendió a vivir en santidad y guardarse en tiempos de crisis. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mire, antes de empezar con esto, no sé si alguien sepa qué está pasando en Nigeria actualmente. No tienen ni idea. Solo como dato, en Nigeria, el último reporte que hay, que es del 7 de noviembre, según el noticiero del BBC de Londres, se dice que en Nigeria actualmente van más de 100,000 cristianos asesinados y han quemado alrededor de 18,000 iglesias. Solo para que nos demos una idea. Hace unos días aquí en México hubo por ahí algún legislador que quiere empezar a hacer cosas como no permitir la libre expresión en las redes sociales cuando se hable de temas religiosos. Entonces eso también es un tipo de persecución, es un tipo de represión que quieren hacer. Nada más para que se den una idea, en el mundo aproximadamente 380 millones de cristianos están sufriendo hoy por su fe. Y hay altos niveles de persecución y discriminación en el mundo. Y por supuesto que uno de los continentes más afectados por esto es África, aunque no lo crea. ¿Y por qué nos sorprende? No te debería sorprender África, hermano, porque el Evangelio, antes de llegar a América, primero llegó a África. Por ejemplo, solo para que lo recuerde, la esposa de Moisés, ¿qué era? No sabe quién era, sabe que era Séfora, pero ¿de qué nacionalidad era? Era etíope. O sea, de Etiopía, pues. Ahora podemos ver, hermano, una persecución terrible, terrible, y la iglesia se tiene, hermano, y perdóneme, y aquí a veces, hermano, estamos debatiendo por cosas sin sentido, cuando hay hermanos en la fe que hoy están dando su vida por el evangelio, porque si los están matando es porque no quieren renunciar a su fe. Como en tiempos de la antigüedad, cuando el imperio romano empezó una persecución feroz sobre la iglesia. Entonces estamos viviendo tiempos de incertidumbre, donde, repita conmigo, donde la fe
es probada. Y el llamado de Dios se vuelve algo, dígale que tiene una urgente. Y así como Esther fue llamada para interceder por su pueblo, la iglesia de hoy está llamada a levantarse con valentía, con fe y con obediencia. Yo se lo he estado anunciando desde hace tiempo. Van a venir tiempos, hermano, donde tal vez incluso ya no permitan que nos reunamos como lo hacemos aquí. Y tal vez tendríamos que regresar como a los tiempos antiguos, donde se abrían casas y ahí empezar a compartir la palabra de una manera secreta, escondiéndose. Hay países como en Asia, por ejemplo, en África, como en África, en el continente africano, donde podemos ver que muchos hermanos están siendo perseguidos de una manera tremenda. Pero repita conmigo, Esther fue elegida con un propósito. A mí si hay un libro que me apasiona, yo creo que de los que más me apasionan es el de Esther. Entonces yo quiero que hoy, para que lo pueda comprender usted cuando lo lea, le quiero dar algunas figuras para que usted lo pueda comprender mejor. Cuando la Biblia habla de una reina llamada Vasti, se refiere, podemos ponerlo en dos figuras. Una, Israel que rechazó al Mesías, pero también la otra es una iglesia que no quiere, que rehúsa. Cuando el rey la llama a Vasti, ella se rehúsa. Entonces vemos que Vasti puede representar una iglesia que se rehúsa al llamado que Dios le está haciendo. Ahorita Dios nos está llamando a ser valientes y esforzados en este tiempo. En un tiempo de crisis, donde vemos que hay una confusión terrible en el mundo, donde hoy pareciera que la gente quiere hacer solo lo que quiere y poca gente se ha esforzado en hacer la voluntad de Dios. Tenemos a Esther, que es una figura de una iglesia, hermano, intercesora, de una iglesia valiente, de una iglesia que está dispuesta incluso a dar su vida si es necesario por el bien del evangelio. ¿Sí está aquí? Y el llamado que Dios nos hace es ser como Esther. Tenemos al primo de Esther llamado Mardoqueo, que es una figura del Espíritu Santo que todo el tiempo está guiando y aconsejando a Esther. Entonces, hermano, una iglesia como Esther tiene que ser una iglesia que sea todo el tiempo dirigida por medio del Espíritu Santo. Aquí no caben emociones, aquí no caben los sentimientos, aquí no cabe, hermano, lo que yo creo, lo que yo pienso. Aquí es lo que Dios dice a través de su Espíritu Santo. Y es aquí donde pocos, hermano, deciden caminar. Yo les decía esto que explicábamos en la casa, en el grupo familiar. ¿Qué es caminar la segunda milla? ¿Sabe usted que la primera milla era obligatorio? Si un romano le decía, te vas a llevar mis cosas una milla, y es tu obligación. ¿Y sabe cómo lo hacían muchos? A regañadientes, hermano. Ay, y seguro llegando a la milla, azotaban las cosas y se iban, porque era obligación. Y Jesús nos llama a caminar la segunda milla. Cuando alguien te pida llevar una milla, no la lleves una, llévala dos. Y con gozo, sin quejarse. Dígale con un lado, ¿escuchaste? Sin quejarse. Hacerlo con gozo. Y aparte, hermano, tenía que ser un sacrificio voluntario. ¿Sí está aquí? Ay, me repite la pregunta, pastor. Entonces Mardoqueo es una figura del Espíritu Santo.
Pero también sale ahí a la luz otro personaje llamado Amán. Porque este libro, hermano, es tan profético, pero tan profético, que Amán representa al anticristo, que quiere destruir a la iglesia. Entonces, cuando usted, con esto que le estoy dando, cuando usted lee este libro, pídale al Señor que le hable a su corazón con estas figuras y va a entender perfectamente el cuadro. Un dato curioso, histórico, es que este libro fue el último que se incluyó en el canon bíblico. Porque cuando usted lee con cuidado este libro, en ninguna parte habla de Dios. O no aparece la palabra Dios, el Señor, en ninguna parte. Pero, hermano, tiene unos cuadros tan hermosos que aquí podríamos darle muchos enfoques, pero ahora solo quiero hablar de que Esther es elegida con un propósito. Dile al que tienes a un lado: tú y yo fuimos elegidos con un propósito. Esther capítulo 2 verso 17, por favor. Porque Esther fue elegida como reina de Persia. Dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella, dice aquí, halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces yo te diría hoy: cuida la corona que Dios te ha puesto, cuida la corona que el Señor te ha colocado. Dios no la quita. Dios no se la quitó a Vasti. Vasti la perdió porque el rey la mandó llamar y no quiso acceder. Entonces yo aquí te podría preguntar: ¿qué te ha pedido Dios que no has hecho? Vuelvo a preguntar. De este lado no me contestaron, a ver si de este lado sí. ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? ¿Te ha dicho que vayas a evangelizar y no vas? ¿Te ha dicho que te sumes a los trabajos de la iglesia y te rehusas? Si estás aquí, ok. Esther, hermano, participó, digámoslo así, como en un concurso de belleza, donde había, porque el rey Asuero, o también se puede llamar, o Jerjes I, convocó. Cuando Vasti se rehúsa, hermano, el rey manda a hacer este concurso y van a traer a todas las mujeres vírgenes, las más hermosas que había, y dentro de ellas iba Esther. Pero de todas, dice ahí lo que leímos en Esther 2:17, que el rey Asuero la amó más que a todas las demás. Y entonces la reina Vasti fuera destituida. Ya no era más reina. Yo ayer le decía algo a los hermanos. A ver, reflexione en lo que le voy a preguntar, y antes de contestar quiero que lo reflexione. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Usted es iglesia. La iglesia no es esto. Tú y yo como personas somos la iglesia. O sea que si nosotros nos fuéramos a otro lugar, la iglesia se va, porque la iglesia somos nosotros. No es la estructura, somos nosotros la iglesia. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo como iglesia? A ver, ¿cuál? Adorar a Dios. Ok, puede ser una. ¿Qué más? Ser la esposa del Cordero. Ese es el principal objetivo de la iglesia. Ser la esposa del Cordero. Ser la novia del Cordero. ¿Y te estás preparando para eso?
Porque aquí Esther se tuvo que preparar. Ella, para ser reina, hermano, en este concurso tuvo que pasar 12 meses en un proceso de belleza, con diferentes especies, aceites y demás, antes de presentarse delante del rey. Lo que muchos no alcanzan a comprender, hermano, que cada vez que tú y yo venimos a un servicio a la iglesia, estamos siendo preparados, ataviados. A ver, usted imagínese una boda aquí en la iglesia. La novia se tiene que preparar, ¿está de acuerdo? O va a llegar con una pestaña así, la otra no. O medio maquillada, medio adornada, ¿verdad que no? ¿O sí? Tiene que prepararse para estar bien delante del novio. El novio, que es Jesús, ya está en el cielo, hermano. Él ya está a la diestra del Padre y está esperando a la novia. Pero pareciera que la novia, hermano, no se quiere preparar. Un día seremos llamados. Un día el shofar celestial sonará. Pero solo los que estén preparados y listos se irán. Entonces yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿usted se está preparando para eso? Porque tras un periodo de preparación, y este es de un año, el rey la eligió por encima de todas las demás y la coronó y le concedió el favor real. Tienes que prepararte. Entonces, cada vez que tú faltas a un servicio, hermano, tu adorno no está completo. Si está aquí, la preparación es en el palacio, no era fuera. Las jóvenes pasaron un año recibiendo tratamiento de belleza especiales antes de presentarse ante el rey. Hoy la iglesia, hermano, dígale a que tiene un lado, la iglesia no está en este mundo por casualidad. Hemos sido elegidos. Vamos, dígale, hemos sido elegidos para representar el reino de Dios. O sea que tú y yo aquí en la tierra somos representantes del reino celestial. Y tenemos que representarlo con integridad, con rectitud. Amén. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Hago un paréntesis aquí. ¿Estás dando fruto? Porque la Biblia dice, árbol que no dé fruto, se tomará el hacha y será cortado. Fuimos llamados para dar fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Tu fruto está permaneciendo? Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo conceda. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros y nos eligió con un propósito en este tiempo, en un tiempo de crisis. ¿Ya tienen las diapositivas? Ahorita las ponemos para que vean una manera más cruda
el cómo está la persecución en el mundo. En el mundo, de lo cual casi nadie habla. Pero son datos duros que ahí están, y a veces se dice que se quedan cortos esos datos, porque en realidad tampoco hay una certeza de cuánta gente hoy está siendo perseguida en el mundo, cuánta gente hoy está perdiendo la vida solamente por seguir a Jesús. Cuántos desplazados no hay en nuestro país solo por el simple hecho de que han conocido a Cristo y que hoy ya no deciden participar de las fiestas patronales de los pueblos, donde anteriormente los caciques eran los que eran dueños de muchas tierras y le decían a la gente: no te preocupes, no tienes dinero, te toca a ti, yo te presto, órale, el aguardiente, la comida, y quedaban endeudados para toda la vida. Y el día que ya no deciden participar de eso, vámonos de aquí. Y eso está pasando en este país. Y hoy se escudan por una ley de usos y costumbres. O sea que por usos y costumbres pueden vender a una jovencita por una garrafa de aguardiente. Hoy por costumbre pueden cambiar a una jovencita por una vaca. Hay muchas cosas por las cuales orar. Por eso, hermano, no estamos aquí en este tiempo por casualidad. Estamos aquí porque Dios, todo lo que hace tiene un propósito. No es porque sí. Dios no se equivocó en llamarte, en escogerte y traerte en este tiempo. Y aquí no importa la edad que tengamos, seamos muy pequeños o muy adultos, esto no tiene nada que ver con eso. Porque aun si tal vez tu cuerpecito ya no te da para salir a evangelizar, si puedes doblar tu rodilla o humillar tu corazón delante de Dios e interceder por los que están haciendo ese trabajo aquí, hoy. O sea, todos, hermanos, tenemos un propósito en Dios. Esther, hermano, fue preparada en secreto. El libro de Esther describe un extenso y riguroso proceso de purificación y embellecimiento al que todas las jóvenes candidatas a ser reinas, incluida Esther, se tenían que someter. Repita conmigo: y este proceso, escuche esto, era un requisito público y bien conocido en la corte del rey Asuero. O sea, este proceso por el cual pasaban, la corte del rey la sabía, pero ellos estaban en lo secreto, ahí. Y es interesante, hermano, porque cuando tú ves, y veíamos que hace 8 días la vida de Moisés un poquito, Dios escondió a Moisés en la casa de Faraón, quien los había mandado matar. Y no solo Dios lo escondió ahí, sino lo puso ahí para que lo mantuvieran, le dieran vestido, calzado, educación y todo lo demás. Dios también todo el tiempo estuvo escondiendo a Jesús, porque el enemigo desde Génesis 3, capítulo 3, verso 15, ya sabía que iba a nacer alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y todo el tiempo el Señor, y se basó de tantas cosas, incluso usó a una mujer prostituta como una Rahab, después a una moabita como Ruth, hasta llegar a Jesús. Y aún el Señor lo escondió. Usted conoce la historia. Entonces es interesante, porque este tratamiento, le decía, duraba 12 meses. Consistía en 6 meses tratamientos con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y ungüentos especiales. ¿Me puedes poner Esther 2:12, por favor? Esther 2:12.
Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Era su tratamiento. Y este proceso era parte de un protocolo real, no una preparación secreta. El secreto, ¿sabe dónde estaba? Repita conmigo: en su identidad. Porque por consejo de Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera de dónde ella era, que no dijera que ella que era judía. ¿Sí está aquí? Ok. Esther 2:10, por favor. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo lo había mandado que no lo diera a conocer. O sea, ella guardó secreto de su identidad. Hermano, a veces no tenemos que anunciar quiénes somos. Yo no necesito estar anunciando que soy pastor o que soy cristiano, porque a veces, hermano, yo le quisiera preguntar: ¿la gente se da cuenta de quién es usted? Porque yo lo he dicho aquí muchas veces, nuestro testimonio habla más que mis palabras. Mi testimonio me lleva a mí a que la gente se dé cuenta que soy alguien que teme a Dios. Esther pasó todo un año en una preparación antes de presentarse ante el rey. Dígale que tiene a un lado: la iglesia debe prepararse en oración, en santidad y comunión para cumplir con su llamado. ¿Cómo podemos cumplir el llamado, hermano, si no hay comunión? Si no hay dirección. No has comprendido que tú y yo ya no podemos nosotros vivir como quisiéramos vivir. Tú y yo ahora, hermano, tenemos que sujetarnos a la voluntad del Padre. Mire, hermano, ¿sabe cuántas veces yo he pensado en tirar la toalla? Muchas veces, hermano. Pero gracias a Dios que mi mirada está puesta en Cristo. Porque si mi mirada estuviera puesta en las personas, hermano, desde hace mucho yo hubiera dejado no de ser pastor, de servir a Dios como lo hago. Yo le decía ayer a unas personas: ¿cuándo ha usted escuchado que aquí yo le pida dinero para los servicios de la iglesia? ¿O ha visto aquí algo especial que yo ponga: este es para el internet, este es para la luz? ¿Qué? Ahorita, pues ahora se espera. Ahorita, hija, gracias. Ahorita lo vemos. No, hermano. ¿Sabe? Dios nos prueba con lo mínimo. ¿Escuchó? Con lo mínimo. A ver, aquí va la pregunta para los que sirven. ¿Cuántos de los que sirven diezman? Y no contesten ni levanten su manita. Porque se supone que si yo sirvo, no es un requisito,
pero es lo mínimo, porque Dios nos prueba en lo mínimo. Por eso a muchos el dinero no les rinde, hermano. No les rinde. Porque lo que no han entendido es que el diezmo lo que hace, le pone un bozal al devorador. Eso es lo que hace el diezmo. Pero cuando tú lo haces con fe, por gratitud y amor a Dios, no porque el pastor te lo diga, o no porque alguien te diga que lo tienes que hacer. Algunos dirán, pero el diezmo, pastor, eso era en la ley. No me digas. Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, noticias, no había ley. El diezmo, espiritualmente, lo que muchos no entienden es que es el único que puede ponerle, Dios pone un bozal al devorador. Y el devorador se puede presentar de muchas maneras. Desde el policía que te detiene y te saca un dinero porque incumpliste con una norma. Y si caíste en eso, quiero decirte que de entrada, perdóname, estás entrando al círculo de la corrupción. Si cometiste una falta, sea responsable y pague su infracción tal cual. Pero ahí se te va por enfermedad o por muchas otras cosas, hermano. La ofrenda es lo único que se multiplica, lo que tú das. Y otra vez, de corazón. Hay algo que Felipe, alguna vez platicando con él, y tal vez muy pocos lo han escuchado, hay algo que se conoce como el rebusco. Cuando Dios da la instrucción de que en 6 años la tierra tenía que ser trabajada, pero el 7º año tenía que descansar. Y la tierra por sí sola produce. Y todo lo que la tierra produjera, hermano, eso es el rebusco. Que podía ir el extranjero y cualquier otra persona y podía tomar de las tierras lo que quisiera, lo que necesitara. Cuando se recogía la cosecha, todo lo que se caía, ese es el rebusco, ya no lo tenían que levantar, era principalmente para las viudas. ¿Sí está aquí? Y eso, hermano, todos tendríamos que participar. Hay lugares donde no practican las primicias y yo lo respeto, yo respeto a cada persona. Pero cuando yo entiendo que es una primicia, el pueblo de Israel actualmente practican las primicias 2 veces al año. Con la primicia tú estás declarando al cielo que tú eres una primicia. Y la primicia es el primer fruto que sale. Obviamente en aquel tiempo se dedicaban al campo o al ganado, pues eran los primeros animalitos que salían, se lo daban. ¿Y a quién se lo daban? Sí, bueno, sí, principalmente a Dios, pero ¿quién lo recibía? ¿A poco bajaba Dios y lo tomaba? Los levitas, porque los levitas, su herencia era servir en el templo. Ellos no heredaron una tierra. Entonces era el salario para los levitas. Entonces, hermano, cuando tú entiendes todo esto, la primicia, hermano, cuando tú y yo practicamos la primicia, estás declarando no solo en el cielo que tú eres una primicia, estás confiando en Dios en que todo el año nunca te va a faltar nada. Por muy difícil que sea la situación. Y la muestra está otra vez la pandemia. Nunca nos faltó. Si está aquí. Entonces lo que hace la primicia no lo hace el diezmo. El diezmo lo único que hace, le pone un bozal al devorador para que no esté sobre tu vida ni sobre tu familia.
Pero lo que hace la ofrenda no lo hace el diezmo, ni lo hace la primicia. La ofrenda, hermano, es lo que se multiplica. ¿Cómo alimentaron a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños? Que alguna vez hicimos un cálculo, eran de 15,000 a 20,000 personas. ¿Y con cuánto lo alimentaron? 5 panes y 2 peces o 2 pescados. ¿Y por qué se multiplicó? Porque fue una ofrenda que dio ese niño. ¿Quién hizo el milagro de la multiplicación? No fue Jesús, fueron los discípulos. Jesús oró y los discípulos obedecieron y se multiplicó. Y dice la escritura que sobraron 12 cestas completas. Solo como dato general. A ver, retomando. Dios nos pide lo mínimo. Y no solo hablo de dinero, porque incluso te pide el diezmo de tu tiempo, que de menos al día tú deberías de apartar 2 horas con 40 minutos para Dios, de menos, si está aquí, porque Esther tuvo que pasar un año en preparación, y la iglesia hoy debe de prepararse, hermano, en oración, santidad y comunión para cumplir el llamado. No puedo cumplir un llamado, hermano, si no tengo oración, si no hay ayuno, si no hay comunión. Entonces, porque muchas cosas solo las estaría haciendo por emoción. Y perdóneme, yo le decía a mi hija, porque de repente los veo tan entusiasmados, pero les digo que no sea solo por emoción. Aprendamos a hacer las cosas de una manera correcta espiritualmente. ¿A poco no nos desanimamos? ¿O no se desanima de repente usted? Todos nos desanimamos, hermano, porque a veces empezamos a ver cosas que no tienes que ver. Dios no te llamó a ver si el pastor, cómo anda vestido hoy el pastor. Mira, estos zapatos ya tienen más de 2 años. No creas que el pastor está estrenando ropa cada 8 días. Y lo voy a decir con mucho respeto y espero que nadie se ofenda. ¿Usted cree que con lo que usted deposita aquí voy a mantener a mi familia? Solo reflexione lo que usted deposita aquí. Gracias a Dios por eso yo tengo un trabajo. Y le decía a mi hermano Cuauhtémoc hace un rato, y yo le pido a Dios que me dé mucho más fuerza estos 9 años que quiero dedicarme con todo al trabajo, porque quiero retirarme con una buena pensión para seguir sembrando en el reino y darle a mi familia lo que necesita. Y vivir para el evangelio, no vivir del evangelio. Aunque también la Biblia es clara, el obrero es digno de su salario. Yo entiendo que hay ministros que están de tiempo completo, amén, yo lo respeto, pero a mí Dios no me ha llamado a hacer eso, a mí no. A mí Dios me dijo, tú vas a ser como un Nehemías. Por un lado reparas los muros, o sea, trabajas en lo secular, pero por otro la espada, que es la palabra, que no se apartará de ti. Como un Pablo, que en un tiempo de crisis, Pablo cuando no tenía dinero dijo, pues bueno, sé fabricar tiendas, me pongo a fabricar tiendas, las vendo, pero sigo compartiendo el evangelio. Ese es el llamado que a mí Dios me ha dado hasta hoy. Pero lo que a mí me funcione no le va a funcionar a otro, porque ese llamado Dios me lo ha dado a mí de esa forma. Sí, estamos aquí. Porque el llamado que Dios le da a cada pastor, a cada ministro, es diferente, hermano. Y yo no puedo ir con otro pastor y decirle, mira, hazle así, pastor. A mí me funciona. Sí, a ti, pastor, pero no a mí. Porque estas cosas son diferentes. Pero eso te lo da
tu comunión con Dios. Eso te lo da tu relación que tienes con Dios. Dios nos ha dado la sabiduría. Dice en el libro de Deuteronomio que nos ha dado el poder para hacer riquezas aquí. ¿Y qué es ese poder, hermano? Que te ha dado la inteligencia para decir, voy a emprender un negocio ahora acá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No funciona, no pasa nada, Señor. Empieza otro porque tú vas conmigo. ¿Por qué me ha dado ese poder a mí? Y no lo digo yo, está la Escritura que lo respalda. Porque es bien triste, hermano, ver a gente. Yo lo pude ver en la pandemia. ¿Por qué cerraron tantas iglesias? En algunos casos, porque el pastor, el Señor se los llevó. Pero la pregunta es, ¿cuántos discípulos tenía el pastor? Y tal vez no había discípulos porque no hubo quien quiso ser discípulo. Es como aquí, se les convoca un discipulado y pocos llegan. Y cada vez lo van abandonando. Si está bien, es como en la escuela. Me acuerdo que en la carrera, cuando yo empecé, éramos como 30 en la carrera. Y terminamos como 8. Titulados y todo. Otros a la mitad, otros ahí dejaron el título a medias y así. Pero así bien graduados y todo, 8 nada más. De más de 30 que empezamos en la carrera. Digo, y si alguien le está ahí, amén, termine, retome y termínelo. Porque para mí, perdóneme, eso solo tiene una palabra. ¿Cómo se le llama a alguien que deja las cosas a medias? Ay, le da pena. Yo se lo digo, no se preocupe, mediocre. Perdóneme, esa es la palabra. Entonces, hermano, prepárate, termina. Pero ¿cómo vas a cumplir el propósito si no hay comunión con Dios? Si no tienes una relación con Dios. ¿Cómo como iglesia queremos levantarnos, ser valientes? Hermano, si tuvieras lo que está pasando en otros países, de verdad estarías agradecido con Dios aún porque nos tiene en este país. Y oremos para que muchas leyes que se están levantando en contra de la palabra de Dios y de los principios de Dios se puedan detener. Hemos sido testigos de 2 cambios o de un cambio de gobierno hace más de 6 años, pero vimos lo que pasó en el Zócalo y se replicó algo hace 1 año. Es ahí donde tenemos que orar para que Dios toque los corazones de nuestros presidentes, de las personas que están en poder. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 6, verso 6? Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esther fue preparada ahí en lo secreto, y por dejarse dirigir por Mardoqueo, figura del Espíritu Santo, hermano, ella halló gracia delante del rey y fue escogida para ocupar el lugar de Vasti. Entonces la iglesia, hermano, está diseñada para ser la esposa del Cordero. Y para eso tenemos hoy que empezar a prepararnos. Que tomemos este llamado de Dios con diligencia. ¿Quieren que apaguen los ventiladores? Tenemos que responder ese llamado con responsabilidad, con santidad, con integridad. No somos representantes de cualquier hermano. O a ver, yo le pregunto, ¿usted ha visto algún embajador de un país? Vamos a pensar, el embajador de Estados Unidos aquí en México.
¿Cómo camina el hombre? ¿A poco camina así? ¿Verdad que no? Un embajador, hermano, camina recto porque sabe a quién está representando. Tú y yo ni siquiera estamos representando, perdóneme, a cualquier país de aquí. Estamos representando al reino celestial. Dice Pablo, somos embajadores. Y tenemos que comportarnos como tal, hermano. Un embajador sabe quién es. Hay respeto hacia un embajador. Bueno, ahí en Ecuador no mucho, ¿verdad? Ni en Perú creo tampoco. Han respetado mucho a la Embajada de México, pero bueno, hay casos que se dan. Y perdónenme que meta eso, es que me encanta la geopolítica y a veces quisiera no mezclar algunas cosas, pero no puedo dejar de hacerlo, porque es parte de. Esther, hermano, fue una valiente en intercesión, porque la valentía de Esther en la intercesión por su pueblo tiene un claro respaldo bíblico. Cuando leemos capítulos 4 y 5, ahí encontramos, y su acto de intercesión es un ejemplo de fe, de coraje y de confianza en el plan de Dios ante un peligro mortal. Y otra vez le lanzo la pregunta, porque mire, a veces cuando hablamos del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué decimos? ¿Dios lo permitió? Porque es una manera bien fácil de decir, Dios lo permitió. Entonces es como decir, ¿Dios permitió un genocidio sobre su propio pueblo? O como en el tiempo de Roma, o como en el tiempo de la Inquisición, o como en el tiempo de las cruzadas, o en el tiempo del oscurantismo. O sea, ¿Dios permite todo eso, hermano? Claro que no, hermano. Por supuesto que no. Pero lo que no hemos entendido y lo que nos cuesta trabajo, mire, Jacob tenía 12 hijos y una mujer llamada Dina, de la cual poco se habla, pero sí tuvo una hija llamada Dina. Pero esta mujer se enamoró de otra persona y esta mujer traspasó los límites que se le habían marcado. Y cuando ella traspasa los límites, abusaron sexualmente de ella. Y después viene ahí una serie donde, ok, vamos a aparentar, está bien, todos los varones se tienen que circuncidar. Y se levanta Rubén con otros de sus hermanos y una matanza sobre todos esos hombres, solo porque Dina traspasó los límites. Pero esto nos enseña, hermano, a nosotros espiritualmente, que Dios nos pone límites, y si los traspasamos nos ponemos en riesgo. Cuando viene el genocidio de Hitler es porque la nación de Israel estaba lejos de Dios, se había apartado de Dios y había traspasado los límites que Dios había puesto. O sea, ¿tú crees, hermano? Perdóneme, ¿usted cree que Dios va a ir conmigo a un Halloween? ¿Usted cree que Dios va a ir conmigo a una fiesta mundana? Por supuesto que no, hermano. Y vas a decir, es que Jesús prometió estar conmigo todos los días. Sí, pero cuando tú estás dentro de los límites de Dios, no fuera de los límites. Cuando tú te pones fuera, te pones en riesgo. Estás fuera de cobertura. Si yo te dijera todos los casos que hemos visto, incluso de gente con posesiones demoníacas, es porque traspasan los límites. Eso sí lo tengo que aclarar. Un verdadero cristiano
Lo que hablábamos, Toribio, jamás un demonio puede tomar control en su vida de un verdadero cristiano. Podrá tener oposición, opresión de afuera, sí puede pasar, pero que tome control en su vida, jamás. Porque es alguien que ha decidido consagrar su vida al Señor. Entonces, hermano, el desafío que Mardoqueo le dio a Esther, que empezara a sembrar la semilla de intercesión. Y aquí está el versículo con el que empezamos, Esther 4:14. Y esto viene para nosotros hoy. Esto es lo que Dios me hablaba en estos días. Porque muchos se han callado, no han querido hablar. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. O sea, hay una advertencia clara. Primero, no te puedes callar ante lo que estamos viviendo. Por eso empecé con esas estadísticas. Porque no te puedes callar ante eso. Como iglesia no nos podemos callar. ¿Y sabes por qué nos quieren silenciar a través de las redes sociales? Porque no quieren que hablemos la verdad. Ustedes que trabajan en MP, ¿cómo se mueve el tema ahí? De la mentira. Lo digo con respeto para los que son abogados, ¿verdad? Dicen que los abogados son como los plátanos, que no hay ninguno derecho. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos no rompen las reglas. Mire, la doblan, no la rompen, pero y buscan esas pequeñas lagunas legales para salirse. Y vean lo que pasaba hace tiempo, hermano. Personas que los agarraban con tanta cosa y nada más porque resulta que pusieron un segundo antes, ya no. Salen libres. Hermano, no nos podemos callar ante lo que está pasando. Entonces tiene que haber una respuesta decisiva de nosotros, que puede mostrar nuestra valentía y disposición a arriesgar incluso nuestra vida por nuestro pueblo. Esther 4:16, por favor. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis por 3 días. Aquí Esther, una vez que se entera del plan de Amán para destruirlos, y Mardoqueo le dice: no te puedes callar, tienes que ir delante del rey. Aquí Dios le da una estrategia a Esther: tienes que ayunar por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco. Era un delito grave, hermano, presentarse delante del rey si no nos habían llamado. Pero Dios le dio una estrategia a Esther: ayunar durante 3 días. Y cuando lees con cuidado, dice que aún hasta los recién nacidos ayunaron, los animalitos ayunaron, todo el pueblo ayunó. El rey ya no podía quitar el decreto. Usted sabe que ha salido un decreto del reino de las tinieblas para destruir a la iglesia, y no es de ahorita. ¿Y qué está haciendo la iglesia, hermano? Peleándose. Es que, ¿por qué traes pantalón, hija? Tienes que traer falda. ¿No te dijeron? ¿No? ¿Por qué se maquillan?
hermano, perdóneme, peleando por tonterías, cuando la iglesia ahorita tendría que estar ayunando y orando y peleando esta batalla de la fe para que Dios de verdad tome control en esta nación, para que Dios tome control en tu familia, en mi familia, en mi trabajo. No me digas que donde trabajas no se mueven cosas terribles, porque no solo es ahí donde están ustedes, mi hermano Cuauhtémoc, ahí donde está, también donde estoy, no se diga, brujería, santería, satanismo y de todo, hermano. ¿Y cómo vamos a? Pues tienes que ayunar, tienes que orar para que Dios tenga misericordia de esa gente también. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? Te veo más robustito ahora. Oye, no te queda ponerle eso, Pero sabes, llegó el momento de la acción valiente, donde Esther se tiene que presentar delante del rey sin ser invitada, arriesgando su vida. Pero conoce la historia. Esther capítulo 5 versos 1 y 2. Y aconteció el tercer día. ¿A qué día? ¿A qué día? Ponga atención en ese día, porque es de lo que vamos a hablar en el de matrimonios. Que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano, y Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Mire qué hermoso, hermano. Cuando una persona sabe cómo orar, cómo llegar al corazón de Dios. Aquí vemos cómo Esther halló gracia delante del rey. ¿Quieres hallar gracia delante del Padre? Aprende a humillarte delante de Él a través del ayuno, de la oración, de la intercesión. Dios quiere en este tiempo una iglesia como Esther, que sea valiente, hermano, que levante la voz. Eso no significa que tengamos que faltar el respeto a la gente que no piensa como nosotros. El respeto hay que darlo siempre, pero sí levantar la voz y decir: yo no estoy a favor, no estoy de acuerdo con esto, y ya basta. Y usted conoce la historia. Aquí Esther se presenta y le dice el rey: ¿qué quiere mi reina que le dé? Porque aun si me pidiera la mitad de mi reino se lo daría. Y dice: no, solo quiero invitarte a cenar. Perfecto. Y se van a cenar, y después de la cena lo vuelve a invitar a cenar por segunda ocasión. Y es ahí donde le plantea el plan que tenía Amán. Mira, hermano, yo les decía, por supuesto que Dios ya lo sabe todo, los tiempos, todo Él ya lo tiene perfectamente. Incluso Amán puede representar a aquella persona que te ha puesto trampas a ti. Mira, yo ya me lo aprendí desde hace tiempo. Hubo gente que se levantó en contra mí en mi trabajo. Yo los dejé. Y al poco tiempo, ¿sabe qué ocurrió? Dios tuvo que poner en su lugar a cada persona. Incluso a uno de ellos le descubrieron. Imagínate qué tontería más grande. ¿Cómo se te ocurre
Si vas a entrar a trabajar al gobierno, meter papeles falsos es la peor estupidez que se puede hacer. Si hay un lugar donde te investigan cada documento que presentas, pues es en el gobierno. Pues hicieron eso. Entonces usted se imagina cómo quedaron. Yo no hice nada, más que, Señor, esto lo pongo en tus manos. Tuve que aguantar un ratito ahí, pero Dios todo lo pone en su justo tiempo, hermano. Entonces vemos que justo durante el segundo banquete es donde Esther, hermano, finalmente intercede por la vida de ella y por su pueblo. Esther capítulo 7 versos 3 y 6. Y vamos terminando. Falta un poquito más, pero ahí vamos. Tres, 7, 3. Y respondió la reina Esther y dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que pretende hacerte tal cosa? Pon el versículo siguiente. Y Esther respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Porque mire, para el segundo banquete invitan a Amán, y Amán se sentía: hoy fui invitado por el rey a comer. ¿Cómo quedó ahí? Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, porque ahí salió a la luz todo el plan que traía. Porque la historia es un poco larga ahí, hermano, pero Amán engañó al rey y le hizo poner su anillo para sellar, y la ley era clara en ese tiempo: no se podía quitar un decreto real. O sea, sí tenía que pasar, pero el ayuno y la oración de Esther provocó que ahora el rey pusiera otro decreto, que ahora Israel o los judíos se podían defender, podían tomar armas y defenderse de lo que el tremendo Amán quería hacer sobre el pueblo de Israel. Pero quiero decirle esto: ¿sabe por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué Amán guardó tanto odio sobre los judíos? ¿Les suena familiar eso? Hitler odiaba a los judíos. Hoy muchas naciones odian a los judíos, porque es un espíritu del anticristo el que se mueve. Pero escucha esto: porque Mardoqueo, hermano, todo el mundo se inclinaba ante Amán, pero Mardoqueo no. Por eso Amán desde ahí dispuso en su corazón destruir a los judíos. Como tú y yo hoy ya no nos postramos ante nada de lo que el mundo ofrece, por eso es que el enemigo busca destruirnos. Porque tú y yo hoy hemos aprendido a guardar nuestro corazón para Dios. Desde el momento es que rechazamos muchas cosas que el mundo ofrece. La valentía en la intercesión, hermano, es oración y ayuno. Porque antes de actuar, Esther pidió a Mardoqueo y a todo el pueblo que ayunaran. Esto habla de fe y confianza, de lo que se hablaba ayer en las mujeres.
¿Qué es esa fe? Tener esa profunda confianza en Dios. Porque si salimos aquí, hermano, más vamos al tianguis, ¿cuánta gente cree en Dios? A lo mejor si le dices a 100, a lo mejor 95 te va a decir, sí, sí creo en Dios. Y si yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Sí o no? Ahora le pregunto, ¿usted le cree a Dios? Porque es diferente, ¿eh? Creerle a Dios es otra cosa. Qué bueno que creamos que Él existe, eso está bien, pero hay que creerle a Él. Y dígale que tiene a un lado, tiene que haber disposición al sacrificio. ¿Estás dispuesto a sacrificar? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no te has anotado para San Luis? ¿Por qué no te has anotado para Veracruz? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ok, eso es muy bueno. ¿Por qué no vienes a evangelizar? ¿Por qué no vienes a los servicios de varones, a los de mujeres? ¿Sí está aquí? Porque tiene que haber, hermano, disposición al sacrificio. Esther estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida. Por eso decía, si perezco, que perezca, pero no me voy a callar. Tengo que hablar y decir lo que está ocurriendo. Hermano, no nos podemos callar. Esto habla de una declaración de entrega total. La iglesia valiente intercede por los perdidos, por la justicia y por un avivamiento. Pero primero avívate tú. Permite que el fuego del Espíritu Santo avive tu corazón, avive tu vida. Y escucha, hermano, la iglesia, porque Esther sirvió como un instrumento de liberación. La iglesia, hermano, ha sido puesta por Dios aquí para traer liberación, traer libertad, traer sanidad y predicar la verdad. Porque aquí vemos que Esther fue un instrumento clave en la liberación para el pueblo judío. Porque vemos que todo esto se desarrolla, toda esta historia, hermano, durante el imperio persa, donde Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, se convierte en reina. ¿Sabes? Se va a levantar gente que te va a amenazar. ¿Sabes que hubo un tiempo? Y esto creo que ni a mi esposa se lo dije, porque ahorita a lo mejor se va a enterar. Pero hay cosas que yo tengo que guardar solo para mí y con Dios. Hay cosas, hermano, o sea, le voy a decir de esta forma, espero que no se ofenda. Hay mensajes que yo quisiera dar, pero no los puedo dar aún porque la iglesia no todos están preparados para recibirla. El pueblo de Israel, cuando Moisés manda 12 espías, 10 de ellos no estaban preparados para lo que tenían que hacer. Y esos 10 regresaron y dieron un mal mensaje y tuvieron miedo. Y eso los llevó a vagar 40 años en el desierto. Solo 2, José y Caleb, le creyeron a Dios desde el principio. Pero hubo un tiempo, hermano, donde yo estaba recibiendo llamadas de diferentes números, incluso privados, y a veces yo contestaba porque a veces pues hay hermanos de la iglesia que nos llaman para alguna necesidad, pero me llamaban para amenazarme de muerte. Y yo no sé si es por cosas que a veces tenemos que predicar aquí. Puede ser, no lo sé. Pero sabes, al principio quería entrar miedo, pero dije, no, yo no tengo por qué tener miedo. Dios está conmigo. Y yo tengo que seguir hablando la verdad. Yo no puedo callarme. Yo no puedo dejar de transmitir, porque es una
Es una orden que Dios me ha dado a mí desde hace mucho tiempo. Porque aquí vemos, hermano, la amenaza de Amán. Amán era el primer ministro del rey y planeó la aniquilación de todos los judíos del imperio. Y con engaños obtuvo un decreto del rey. Pero sabes, diga que tiene un lado, Dios siempre nos desafía. Porque Mardoqueo le dijo a Esther que tenía que estar intercediendo, que tenía que interceder, y que si ella se callaba, en otras palabras, ella iba a ser responsable de lo que iba a ocurrir. Y la verdad, hermano, que muchos de nosotros como iglesia nos hemos callado ante todo lo que está pasando. Ya no podemos seguir permitiendo todo lo que hoy pasa. Hoy la iglesia tiene que levantarse en el poder y en la autoridad que Dios nos ha dado para orar e interceder por nuestra nación, desde la presidenta y todos los gobernadores, no importa el color, hermano, diputados, senadores locales, federales, por todos los que estén en eminencia. Esa es mi responsabilidad como iglesia. Y sin duda, valentía y riesgo personal, porque ella, al acercarse al rey, corría el riesgo su vida si el rey no la aceptaba. Y después va a haber el tiempo de la intercesión y la denuncia de lo que estaba pasando. Hermano, hoy Dios quiere una iglesia que se levante. Hoy tenemos que levantarnos. Y con esto quiero ir terminando. Esther 8:17. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque habían caído sobre ellos el temor de los judíos, porque el rey había lanzado un decreto, hermano, y el pueblo judío se defendió con valentía y con poder. Pero sobre todo, todo inicia, hermano, por una Esther que se levantó para ayunar, interceder por el pueblo de Israel y arriesgar su vida. Hoy la iglesia, hermano, ha caído en un conformismo espiritual, que hoy, qué bueno que tengamos tecnología, hermano, pero eso nos ha hecho flojos y perezosos a muchos, porque hoy ya todo lo queremos ver a través de internet, ya no queremos estudiar. Y aquí, hermano, es donde nace una fiesta judía muy importante que se llama el Purim. Y esto ilustra cómo Dios, aunque no se le menciona explícitamente en todo este texto hebreo, obra de una manera poderosa para traer libertad a su pueblo. Por eso está la iglesia aquí. Dios nos ha puesto ahora en medio de tantas tinieblas para alumbrar y traer libertad a los que están en cautiverio. Por eso hoy, hermano, si alguno de ustedes siente algún tema por ahí espiritual, yo quiero que hoy reflexione y que hoy le entregue a Dios todo lo que le tenga que entregar. Pero escucha, solo por la obediencia de Esther, el decreto de muerte fue revertido. Y la iglesia hoy tiene la autoridad, escucha esto, para cambiar la atmósfera espiritual. Hermano, no puede ser que ahora, cuando se celebran este tipo de cosas, sintamos tanta opresión por el amor de Dios. Tenemos la autoridad para cambiar esas atmósferas. Otra vez pongo el ejemplo de Saúl.
cuando estaba buscando las asnas de su padre, dice que cuando iba de camino se encontró unos profetas, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó con Saúl? Cuando entró en esa atmósfera profética, él empezó a profetizar, no porque fuera profeta, sino porque entró bajo esa atmósfera profética. Entonces tú y yo tenemos la autoridad dada por Dios para cambiar la atmósfera espiritual. Si hoy el reino de las tinieblas se está levantando, hermano, es cuando más tenemos que empezar a adorar y a clamar a Dios para cambiar esa atmósfera. Dios nos ha dado la autoridad para romper cadenas y traer vida donde hay muerte. A eso fuimos llamados en este tiempo como iglesia. Porque ¿qué dijo el Señor en Mateo 16, 18? Y vamos terminando. Y no se crea, esto es algo que se tomó la Iglesia Católica, pero no fue así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre nosotros el Señor ha edificado su iglesia. Ni aun el Hades puede prevalecer contra nosotros. Te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a ser como Esther? Oh, creo que no escuchó. ¿Estás dispuesto a ser como Esther? ¿O va a seguir en ese conformismo espiritual? O como le decía hace 8 días, ¿o qué voz estás escuchando? ¿Qué voz escuchas? Porque el enemigo te va a decir, no puedes. Mira, no sabes ni orar. No, tú no puedes. ¿O te has creído lo que tus padres te han dicho? Porque a veces como padres marcamos a nuestros hijos. ¿Reconoces hoy que has sido llamado para este tiempo? ¿Reconoces que has sido llamado por Dios para este tiempo? Ahora, ¿tu vida está reflejando la valentía de la iglesia que Dios quiere usar? Mire, si no fuera así, estamos a tiempo de revertir eso. Ya haz un lado tu conformismo espiritual. Porque hoy Dios está buscando una iglesia como Esther, valiente, obediente, intercesora y llena de propósito. Estamos aquí por un propósito. No es casualidad. Hoy toma ese desafío de parte de Dios en tu vida. Amén. Póngase sobre sus pies. Dígale que tiene a un lado, no es tiempo de esconderse. Es tiempo de presentarse ante el Rey y decirle, aquí estoy. Úsame a mí. Úsame a mí. Ya no busques más, Señor. Úsame a mí. Señor, mucha gente ha despreciado el llamado, pero yo aquí estoy, Señor, hoy delante de ti. Ayúdame a ser como Esther, una iglesia valiente, obediente, intercesora, llena de propósito. Ayúdame para cumplir mi propósito, Señor, en este lugar. Que pueda ser, Señor, esa iglesia que tú estás esperando, Señor.
instrumental, por favor, hija.